Hello there, Kata here in another edition of Language Bites. Today I bring to you questions which may appear in meetings, emails, just to get the information we need or even to keep the conversation flowing smoothly. Las preguntas están en contextos muy variados e impredecibles, así que, bueno, más bien tenerlas claras. Let's begin with yes or no questions. Yes or no questions such as, are you coming? Can you drive a truck? Do you know his name? Did you arrive on time? Have you heard the news? And will you have time? Are characterized by the form. They all begin with an auxiliary or a modal verb before the subject, but also and mainly the answer. Yes, I am, no, I'm not. Yes, I can, no, I can't, etc. The only answers for these can be yes or no, hence the name. Las preguntas de sí o no, su nombre lo indica, la respuesta puede ser sí o no. Pero la característica, además, a la hora de estructurar este tipo de preguntas es que necesito de un verbo auxiliar o el verbo to be o un modal verb que pondré delante como primer elemento encabezando la estructura, incluso antes del sujeto. Let's take a look at open questions. Open questions, well, depending on what we want to ask, what we're going to use. So, to ask about a thing, we're going to use what or which. What is the brand name? Which door is it? To ask about a person, we're going to use who. Who is the chief executive? To ask about a place, we'll use where do you come from? To talk about or to ask about a reason, we'll use why. Why are you putting up your prices? And to ask about a moment in time, we're going to use what time or when. What time did the meeting start? When did the goods arrive? Now, if you pay close attention, in many cases, we still need auxiliaries or the verb to be. Dependiendo de qué información es la que yo carezco y es la que motiva mi pregunta, el tipo de palabra que va a encabezar la pregunta. Por eso es que están categorizados por a thing, a person, a place, a reason, a moment in time. Y hay distintas palabras para distintos tipos de información. Si mi verbo es el verbo to be, entonces no necesito de más nada. Esto aplica tanto para este tipo de preguntas como para las anteriores. El verbo to be, como hemos estudiado, cuenta con la libertad de moverse dentro de la oración de una manera, dentro de todo, libre. Y puede hacer cosas, negar y preguntas, que el resto de los verbos simplemente no pueden. Por eso es que necesitan de los auxiliares. Por ejemplo, where do you come from? Why are you putting? What time did the meeting start? Bien. What's the difference between what and which? Simplemente la cantidad de posibilidades. If I ask with what, it implies many possible answers. What puede obtener como respuesta cualquier cosa. Ahora, cuando pregunto con which, que muchas veces se traduce como cuál, las opciones son limitadas. En which door is it? Imaginemos una persona en una habitación, la cantidad de puertas son limitadas, más o menos, pero es una dentro de estas. En what is the brand name? Yo no tengo ningún tipo de idea sobre cuál es o puede ser el nombre de la marca. And now, if you pay close attention to the following question, who is the chief executive? Hay algo extraño en esa estructura, que es que, por un lado, no tiene auxiliar. Por supuesto, es el verbo to be, claro. Y por otro, parece que no tiene el orden típico de una pregunta. And the reason is exactly that. Es una pregunta, pero the word order is that of this statement. Sigue el orden de una oración. ¿Por qué?
porque pregunto por el sujeto. Las preguntas que comiencen con who y apunten al sujeto se van a estructurar como una oración. Es decir, voy a poner who en el lugar del sujeto, luego pongo mi verbo y luego cualquier tipo de información que necesite. Hagamos un ejemplo con otro verbo que no sea el verbo to be. Pongamos el verbo live. Si yo quisiera preguntar en español, en inglés, ¿quién vive acá o quién vive aquí? Lo haría del modo who lives here. Como si dijera Kata lives here, pero simplemente cambio ese Kata por who, un poquito en entonación un poquito distinta, y es una pregunta. All right, let's go on with more open questions. If we want to ask about a period of time, how long? How long did you stay in Beijing? It's a period. To ask about the number of times, how many times have you been to China? To ask about quantity, how many cases did you order? To ask about quantity, how much money do you have on you? The way you do something, how do you manage to read so quickly? Two quantities, much and many. Si han visto alguno de nuestros videos anteriores y están al día con los Language Bites, entenderán que se debe a la diferencia entre el sustantivo case o cases y money, siendo el primero contable, many, por eso uso many, y el segundo incontable, y por eso uso much. Now, how questions. How big is the warehouse? How good is your Spanish? How well do you speak English? How far is the hotel from here? How often do you travel abroad? All of these have something in common, that is how and an adjective or an adverb. Esta nos da libertad. Podemos combinar how con cualquier adverbio o adjetivo, dependiendo de lo que queramos decir. So, we saw yes/no questions that have for an answer yes or no. We saw WH questions, las preguntas de WH, aquellas que vimos como open questions, respetan el orden de las palabras de las yes/no questions, pero comienzan con otras palabras que ya categorizamos, y luego the word order. All right. Practice makes perfect, as you know, so make sure to follow the link in the description box to access 2 activities on today's topic. But since you're here, why don't you stay around a little longer and watch another one of our videos? All right, thanks for watching. Bye-bye.